Se pone como ejemplo de amor y de lealtad, se dice que es una manera de amor inquebrantable, se pone como un ejemplo de eso, de lo que debería ser realmente una relación, ¿no? Eh, y yo creo que eso influye mucho en los votos que se hacen cuando nos casamos a través de la iglesia, que la gente dice esto de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es el texto, uno de los versos de Ruth en la Biblia, que se utiliza como ejemplo eso, de amor paradigmático, etcétera, etcétera. Y me gustaría revisarlo juntos, porque lo encontré justo el otro día, de nuevo, en un perfil de Instagram, y me pareció interesante para comentarlo y ver qué sentido tiene, qué influencia tiene hoy en día. Lo vamos a leer. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré de donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Bueno, brutal, ¿no? Bueno, ¿y a quién se lo dice? Se lo dice a Noemí, que es su suegra. Y es muy interesante, dices, hombre, a la suegra, sí, sí, a la suegra. ¿Qué pasó? Noemí es la suegra de Ruth. Noemí ha perdido a su marido y ha perdido a sus dos hijos. Está sola y ella, Noemí, les dice a sus nueras, iros porque yo no puedo hacer nada por vosotras. Iros. Una de sus nueras se va, pero Noemí se queda, perdón, Ruth se queda con ella y le dice esto. Esto se lo dice tras perder a su marido y el amparo de la familia. Es decir, se quedan las dos solas. Ruth no tiene familia y la única familia que le queda es Noemí. Bueno, esto que se pone como ejemplo paradigmático de amor y que luego se pone, pues esto, hasta la que la muerte nos separe, como si fuera muy bello, necesitamos revisarlo, porque me parece que es un ejemplo perfecto para definir lo que sería el amor romántico y ver de qué se trata todo esto. A nivel primero lo que ocurre en la Biblia son símbolos, son relatos simbólicos que descontextualizados, lo que acaba ocurriendo es que nos meten dogmas en paradigmas muy cerrados, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Es decir, que no da espacio a que se pueda valorar pues cómo estoy yo en la relación, mis cambios, tal, y ver si me interesa seguir con esa persona o no. No, directamente es para siempre. Y los para siempre y los para nunca pues nuevamente evitan que uno tenga que poner atención en lo que ocurre. Es una manera muy acomodaticia de estar en la vida. Este ejemplo de Ruth, que lo voy a dejar por aquí para quienes lo vean en vídeo, lo puedan ir leyendo si quieren. Primero, se puede revisar desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque esto del amor inquebrantable, pues está muy revisado y muy cuestionado, pero es eh, no es Vox Populi. Es decir, que esto sigue siendo una cuestión que lo seguimos viendo ¿cómo se llama? La Isla de las Tentaciones y en mil sitios, ¿no? Esto del amor romántico está constantemente en todas las películas, en las series, etcétera, etcétera, ¿no? Friends, la serie de Friends va principalmente de eso. Esta de cómo conocí a vuestra madre, de eso son las sitcoms que he visto. No sé si el Juego de Tronos también va de eso, no tengo idea. Pero he visto. Bueno, Juego de Tronos es muy pesado, ya hablaremos otro día de Juego de Tronos. Pero, ¿desde dónde podemos mirarlo? En principio, este análisis, en lugar de focalizarnos desde la mirada religiosa, que desde mi punto de vista es la mirada católica, no religiosa, porque lo religioso habla de religar, habla de relación, habla de una revisión profunda de la psique humana a la raíz de símbolos y a raíz de mitos. La iglesia es otra cosa. La iglesia es lo que separa, lo que diferencia de religión de iglesia, es que la iglesia hace dogmas. Es decir, no hay una revisión. Dice, esto es palabra de Dios, esto es la iglesia. Entonces, yo no lo miro desde una vertiente religiosa, como a veces se dice, sino que es desde una vertiente eclesiástica, es decir, desde una vertiente dogmática. Y hay mucha diferencia. En realidad, esto es la Iglesia católica, es el catolicismo, y a lo mejor hay otras corrientes
que amparándose en la idea de religión, lo que están haciendo es un dogma y eso se basa en las iglesias, no en la esencia de lo que es la religión. Desde la religión se puede entender la Biblia como un libro de mitos y leyendas simbólicos que pueden enseñar muchísimas cosas sobre el comportamiento humano eh, en determinados contextos. La iglesia no, la iglesia lo que está diciendo es, esto es indiscutible, esto es palabra de Dios y por tanto ningún humano lo puede cuestionar. Y si alguien lo cuestiona, a lo mejor es blasfemia o a lo mejor es herejía. Cuando eso se aprende a vivir así, no solamente influye en las ideas católicas, sino en la forma de pensamiento. Se establecen una serie de dogmas y todo lo que se cuestione eso es aberrante. Por eso, seas católico o no, acabas creyendo que hay un amor para toda la vida, lo de la media naranja, y que hay cosas que son incuestionables, como por ejemplo criticar a los padres o no quererles o no querer a tus hijos, ¿no? Son como cosas incuestionables porque están fijadas dentro de un marco dogmático, en lugar de tener la experiencia de revisarse en cada momento. Vamos a ir con este texto. Si lo miramos desde la perspectiva psicológica y lo miramos desde el vínculo de dependencia-codependencia, eh, la teoría del apego de Bowlby está claro que lo que sugiere son que las pérdidas tempranas pueden llevar a una necesidad intensa pues de vincularse con figuras sustitutas. Dice Bowlby las pérdidas tempranas, es decir, realmente cuando no se tiene una psique y no se tiene una estructura que puede sostener una pérdida muy grande como puede ser en la infancia. Pero también puede ser que no haya habido un acompañamiento para que esa persona madure psicológicamente y que una pérdida le pueda afectar de manera que se vincule a figuras sustitutas. Se está hablando a Noemí. Entonces, ese apego lo tendríamos que mirar no desde un punto de vista descontextualizado, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de la psicología humanista, podríamos argumentar que Ruth renuncia a su propio proceso de individuación para asumir un rol que le garantice seguridad. Es decir, que su seguridad, su madurez, en lugar de afrontarla, la vive a través de Noemí. Esto es si le quitamos el contexto para revisar, para llevarlo a cualquier relación donde muchas veces es a través de el otro que nosotros nos sentimos seguros. Hay personas que no dejan su relación de pareja o que no se separan excesivamente de los padres porque se sienten culpables, pero sobre todo porque está el miedo de asumir ese proceso de individuación que implica una pérdida, que implica una distancia, para luego reformular ese amor desde un lugar mucho menos demandante, ¿no? Pero implica atravesar un camino desértico y de renuncia y de pérdida. Por tanto, desde la psicología humanista diríamos que ese movimiento es una renuncia a su propio proceso de individuación. Otro día a lo mejor hablamos de lo que es el proceso de individuación, ¿eh? Un paralelismo sería eso, ¿no? Cuando alguien ha pasado casos que pierden a su marido, se quedan viudos, viudas, y entonces se incluyen mucho en esa familia política para sostenerse frente a ese duelo, sobre todo hace años. Pero si lo miramos desde la perspectiva antropológica, ¿no? Desde el condicionamiento cultural y de la supervivencia, tenemos que poner el contexto de ese momento. En la antigua sociedad israelita, una mujer viuda y extranjera carecía de derechos, no tenía oportunidades y entonces lo que vivía era una tremenda vulnerabilidad. Por tanto, era un riesgo realmente quedarse sola. Así que en una estructura patriarcal terrible como era la de la época, las mujeres dependían especialmente de los varones. Dependían de todo, o sea, de todo para ellos, no podían valerse por sí mismas. Entonces, sin un marido o hijos varones, Noemí y Ruth estaban en riesgo de pobreza y de marginación. En ese sentido, tendríamos que ver que la elección de Ruth es una estrategia adaptativa, más que un acto puramente altruista y de amor incondicional y demás, ¿no? Que no es una crítica, es que está fantástico, ¿no? En esa situación tan jodida, qué bueno
pues tener una estrategia adaptativa que no la lleve ella a vivir una vida de mierda o tener que hacer cosas jodidas, sino que decir, oye, nos quedamos juntas y con eso a ver cómo podemos sobrevivir, ¿no? Ruth aumenta las posibilidades, digamos, de reintegrarse en una comunidad, quedándose con Noemí y, y buscar entre las dos a ver qué puede pasar. Y efectivamente eso la salva, porque una de las cosas que pasa es que la historia sigue y entonces empiezan a trabajar para un hermano de Noemí y Ruth se acaba casando con él. Es un hombre adinerado que tiene campos, tiene tierras, empieza a trabajar y Ruth se casa con este tipo que conoce a través de Noemí. Bueno, pues cojonudo, bien, es una estrategia adaptativa. Pero si quitamos eso y leemos esa historia ahí como si fuera amor incondicional, adiós y no sé qué, ¿qué cojones? Estamos quitando la humanidad, estamos quitando una realidad, estamos quitando una enseñanza maravillosa y una comprensión de que en ese momento ya las mujeres, como tantos milenios llevan, estaban muy jodidas, si no se juntaban y si no buscaban a un tipo que las ayudase y las sacase de la miseria, ¿no? Entonces, pues claro que eso lo hemos podido ver mil veces en sociedades tradicionales, ¿no? Patriarcales y tal, donde las mujeres viudas pues permanecen dentro de la familia del esposo fallecido para mantener cierto estatus y acceso a otros recursos, a otras maneras de poder vincularse y abrir ese camino, porque solas imposible. ¿No? Si eso lo quitamos, estamos negando primero el machismo, el patriarcado, que las mujeres habían sido absolutamente denostadas, y se pone eso, se pone como si fuera un amor maravilloso. Bueno, a ver, cuidado, ¿no? Y luego desde el feminismo podemos revisar esto también como que la exaltación de Ruth, ¿no? Porque esto es que estos pasajes los hemos escuchado mil veces, insisto, incluso eso ha estado en la está en nuestras en los votos que los católicos hacen. Yo no hice esos votos en absoluto cuando me casé, para nada dije eso, me parece que había que revisarlo, ¿no? Pero dice eh, desde el feminismo se ha argumentado que la exaltación de Ruth lo que refuerza es el ideal de abnegación femenina. Es decir, que como que fuera muy bueno esto, en el que una mujer pues es alabada por anteponer sus necesidades de los demás frente a las suyas propias, ¿no? Eh, se señala, ¿no? Desde el feminismo también, desde un feminismo riguroso me refiero, se señala que las mujeres en la Biblia son frecuentemente valoradas por su, más que lealtad, yo creo que por su sumisión y su sufrimiento, ¿no? Más que por su autonomía y su potencia y su vigorosidad. Entonces, cuando esos pasajes están, ni se contemplan y se pone énfasis en momentos de pura miseria, poniéndolos como algo muy bello, ¿no? Y bueno, una pena. Entonces, el ejemplo moderno, ¿no? Un ejemplo llevado a nuestros días, sería la forma en la que idealiza a las madres en general, ¿no? A las madres que, sobre todo a las madres solteras, sacrificadas, que tal, eh, en lugar de reconocer que eso es un problema estructural, ¿no? Y es un problema estructural y es un problema también tan extendido que en lugar de ver como esta mujer cómo se esfuerza y ponerla como algo glorioso, se trata de ver qué puta mierda de estructura, qué puta mierda de sistema que nos lleva a tener que mujeres repente tengan que estar en todos los lados sin ningún tipo de acompañamiento. Primero, que no hay red. Segundo, que las estructuras son opresivas, que son machistas, etcétera, etcétera, y que esto es una realidad. Y que, por supuesto, se ve en que en los hombres, en cuanto es el ejemplo este de que el hombre de repente pues hace la paella y todo el mundo dice, bueno, qué paella más buena, que no sé qué, no sé cuánto. Y en la que ha comprado la comida, en la que ha estado toda la semana haciéndolo todo, pasa absolutamente desapercibida. Incluso la propia mujer, que en este caso sería una ama de casa en esta imagen, que se le ocurra, le dice, oh, qué bien lo haces. Hostia puta. Y tú que lo haces todo el tiempo, a ti no se te reconoce porque como eres mujer te toca eso, ¿no? En fin, es una, es una distorsión que exalta esos valores que también hace falta tener cuajo para exaltar los valores de sumisión y demás, ¿no? Y sobre todo por la diferencia de contraste, porque no hay tantas historias donde las tipas se presenten con un par de ovarios, ¿no? De hecho,
Una, y con esto termino, de las historias más esenciales, con un par de ovarios, pero que son cósmicos, es Eva. Eva come del árbol de la ciencia y el conocimiento. Otro día hablaremos del mito de- del paraíso, de la expulsión del paraíso, etcétera. Pero Eva come del árbol de la ciencia y el conocimiento. Es decir, que se hace consciente, es decir, que es real de repente lo que ella ve, no una fantasía. Y se la pone como una pecadora, como una imbécil, como más tonta que tal. Es justo al revés. Entonces, bueno, quería traer este tema para hablar justo de esos temas y a ver qué se os ocurre a vosotras y a vosotros de relatos o de mitos o de ideas o de imágenes o de personajes que estén siendo pues alabados o refranes incluso o dichos o creencias que estén siendo alabados cuando en realidad lo que muestran es pues sumisión y que es desprecio y que están ensalzando valores muy cuestionables. A ver qué os parece. Bueno, con esto quería terminar. Chao.